Gracias por estar en tu programa. Yo soy la doctora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias por sintonizarnos y por permitirnos entrar a tu hogar. Hoy es un día de bendición y el deseo de nuestro corazón es impartir sobre tu vida la vida de Dios. Nuevamente están conmigo en este día mis hermanas y amigas que hemos estado compartiendo en este tiempo a razón de nos hemos reunido como ministerio para traer una palabra de edificación, de consuelo a personas que están en situaciones difíciles. Y me encantaría pues que cada una de ustedes pueda dar un saludo en este día. Hola a todos, una vez más con ustedes. Bueno, Mari, al servicio del Señor. Bendecida, mi nombre es Yasmina González, gracias. Hola, como siempre, otra vez aquí con ustedes, Imelda. Muchas bendiciones y gracias por estar en este programa. ¿Qué tal están, estimados televidentes? Muchas gracias por sintonizarnos y les seguimos invitando a que nos sigan viendo. Dios les bendiga. Amén. Y hemos tenido, hermanas, un tiempo muy especial. Yo sé que estos programas están siendo de bendición y van a ser de muchísima bendición para nuestros televidentes. Quiero decirles, antes de poder iniciar en esta tarde con el tema que nos ha reunido, que tienes la oportunidad de enviarnos tus impresiones, tus preguntas. Ahí está especialmente nuestra página web. Y nos encantaría, si tú tienes algún problema particular que quisieras consultar, puedes mandarnos, comunicarte con nosotros a través de eso o también a través de nuestro teléfono, que también va a estar en pantalla. Allí pronto vas a tener el teléfono, puedes llamarnos si quieres hablar en particular con alguna de mis hermanas, con alguna de ellas. Puedes hacer la pregunta directamente por la persona y con mucho gusto pues cada una de ellas te va a servir. Hemos estado hablando acerca de la recuperación de víctimas, no solamente el contexto violencia doméstica, pero entendamos que muchísimas personas están en situación de crisis por muchas razones. Pensaba justamente ayer acerca de cuántas personas nos podrán estar escuchando, víctimas, por ejemplo, con familiares que han sido secuestrados, familiares que están desaparecidos, muertes recientes. Entonces, la palabra del Señor es una palabra que llega a cada necesidad. Y eso es maravilloso. Tenemos un Dios que no nos parcela, sino que nos ve como seres integrales. Y en el día de hoy hay un tópico bien interesante y tiene que ver con lo que estábamos hablando en el programa anterior. Estuvimos hablando acerca de la autoestima. Cómo una persona que ha estado en situaciones de violencia o lo que mencionaba anteriormente, una de las primeras áreas en la que es atacada es en la percepción de sí misma. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una percepción distorsionada de sí misma es una persona que va a funcionar de manera inadecuada, no solamente con respecto a sí misma, con respecto a los demás, en su entorno social, trabajo, estudios. Y esto es el plan del enemigo. O sea, hacer que la gente no alcance su destino porque no entiende quién es, no puede entender su diseño. Y hoy en particular yo creo que una de las cosas interesantes que pudiéramos conversar para nuestra audiencia tiene que ver con qué recursos nosotros como gente de Dios tenemos disponibles. Cuando salimos de situaciones o aún ni siquiera, no necesariamente hayamos salido, pero por lo menos ya tenemos la conciencia del problema, dónde estamos, cuáles son los recursos disponibles. La gente se ve a sí misma de repente como desprovista y aún esto puede ser una causa de que no tomen una decisión de salir de la situación. En sus experiencias personales, ¿qué pasó con ustedes en ese momento? Bueno, en mi caso, cuando yo enfrenté el proceso de violencia doméstica, yo me vi sola en esa situación. Pero ahí fue cuando yo traté entonces de comunicarme con personas y tratar de buscar ayuda, porque es muy difícil cuando tú estás enfrentando, te ves sola, te ves como incomunicada y a la misma vez no encuentras qué hacer porque es como algo que te paraliza. Pero gracias a Dios que hubieron personas que me empezaron a dar la mano, pero eso sí, tuve que ir a psicoterapista, tuve que
tenía una psicoterapista donde me comenzaron feedback conmigo y ella comenzó a llenar un récord que es muy importante que toda mujer que está pasando por el proceso de violencia doméstica tenga un récord, porque eso le va a servir en un momento dado, en cualquier situación, si la violencia doméstica va a llegar a un grado alto. Eso va a ser un argumento muy poderoso en las manos de un abogado, si mantiene un buen abogado, para que ellos puedan litigar en la corte. ¿Qué pasa con esto? Pues que en el proceso del área de terapia, prácticamente comenzaron, la psicoterapista comenzó a trabajar con mi autoestima. ¿Por qué? Porque cuando en la relación tú estás, empiezan palabras lacerantes como tú no sirves, tú no vales nada. Y en mi caso, pues tú no sabes inglés, tú no tienes dinero, todo el control lo tengo yo. Y entonces son cosas que vas poco a poco denigrándote hasta que tú te sientes nada. Puedes tener la carrera que tengas. Y ahí es donde está la parte de cuando la gente se ve sin recursos. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, uno queda muy débil, ¿verdad? La fuerza la encontré yo en el Señor. Cristo es mi fortaleza. Me repetía los versos de la Biblia que me hacían: yo sé que el Señor siempre quiere bien para mí. Yo sé que Él me ama, no me deja ni me desampara. Eso era una constante en mis pensamientos. Yo sí puedo. No fui diseñada para ser un fracaso. Dios no me dio espíritu de miedo, sino de amor, de verdad, dominio propio. Porque muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a llegarle a hablar a la gente. Otra cosa que yo sí recomiendo es uno tiene que fijarse mucho es con qué personas te vas a relacionar en ese momento. Porque estás muy vulnerable y cualquier otra persona que no tenga un buen corazón, que no entienda tu sentir, te va a destruir más. Va a aprovecharse de ti. Va a aprovecharse, pero hasta las mismas amistades. Sin intención, solo por desconocimiento, te pueden afectar más. Es bien interesante porque cuando nosotros leemos en el libro de Efesios que el Señor dice que el poder de la resurrección es el que opera en nosotros, y opera primero abriendo los ojos de nuestro entendimiento, es porque entender, como hablábamos en el programa anterior, quién soy es definitivo. Sí, o sea, es algo bien importante, pero entender qué es lo que puedo también tiene que venir como una revelación, lo decíamos antes del programa, porque las frases, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, no la vas a hacer, y te enfrentas con una realidad. Si tienes hijos, ¿cómo los voy a sacar adelante? ¿A dónde me voy a vivir? No tengo carro, no conozco la ciudad, no hablo el idioma, porque esas son realidades. Pero pastora, muchas veces, aunque tengas el carro, aunque tengas todo lo necesario, el teléfono, te sientes siempre sola. Entonces, pero yo pienso que esas cosas el Señor nos las trae para que nosotros sepamos que tenemos que depender de Él, que es Él el que hace todo, porque muchas veces pensamos que nosotros somos las que estamos ejecutando todo. Yo hago esto, que yo hago negocios, que yo hago, porque eso me pasaba a mí en mi situación, aún con el verbal abuse, el abuso verbal. Yo luchaba, pero no, mi estima estaba tan caída que mi esposo llegaba de su trabajo y limpia el garaje, limpia los carros, wow, yo era lo que hacía todo en la casa, y llegué a un momento que yo me sentía tan asolada que yo caminaba y parecía que estaba muerta. Y yo le decía al Señor, esto no está normal, algo aquí no está bien, Señor. ¿Será que me desgajé de la vid que eres tú? ¿Será que de alguna manera estoy haciendo el trabajo de la vid? Decía yo, porque sí, yo decía, como tenía todo, dinero y todo, ¿verdad? Yo pongo negocio, yo pongo aquí, yo pongo allá. Entonces yo estaba haciendo el trabajo que Cristo tenía que hacer en mí. Entonces, cuando yo realicé eso, yo pedí perdón al Señor Jesús y le digo, perdóname, Señor, por yo querer hacer eso, pero la cosa es que yo tenía el peso de la soledad, porque con el abuso viene también la soledad.
Porque es que Ajá. es importante lo que tú dices, o sea, que se pueden tener muchas cosas, Sí. pero lo que pasa es que la persona Ujú. para salir, aunque lo tiene en el momento Sí. allí, en general los recursos están siendo dados por la otra persona. Sí. Y la decisión de salida es cuando tú dices, ¿y qué voy a hacer yo si no tengo esto o aquello? Sí. ¿Cómo yo voy a enfrentarme? Y de allí es la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Correcto, la necesidad de Cristo en nuestra vida, la necesidad que Cristo tome el control de tu vida y tú sueltas todo, Señor. He tratado yo por mi lado y he venido hasta este punto donde yo veo que hasta me siento muerta, que parece que no estuviera en la vida. Entonces, Señor, yo te entrego todo, te pido perdón si lo he hecho en mi propio. Entonces ahí es cuando el Señor a mí me empezó a enseñar quién era yo en Cristo, que todo lo podía en Él que me fortalecía, que Él era el que hacía el trabajo y que yo mi trabajo solo era ir a la iglesia, leer su palabra y ser feliz. Ahora, En su caso. ¿cómo crecemos Ajá. en fe? ¿Cómo creciste en fe, Ujú. Melda, en ese Ujú. momento? ¿Cómo? Bueno, yo crecí en fe a través del reto que me tocó pasar, y es la infidelidad. Y como lo estaba diciendo usted, a veces yo sentía que no, porque yo sabía que se venía un divorcio, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy? Siempre pensaba en Leslie. ¿Cómo le voy a hacer yo sola? O sea, porque yo veía hacia atrás y yo veía mi matrimonio de 20 años, un matrimonio que no se había desbordado, un matrimonio que tal y como yo se lo pedía a Dios sin conocerlo, en aquel tiempo yo no lo conocía todavía. Nomás, como dicen, de oídas lo había oído, pero más no había entrado en su presencia. Y a través de ese reto es cuando yo lo conozco. Y empiezo a oír en Romanos 12:2 que dice que habla de la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Dije yo, y empecé a conocerlo, y es ahí donde mi fe creció. Amén. Creció, y hasta la fecha pues yo puedo decir que es Sí. una fe inconmovible, porque realmente Sí, amén. empecé a depender de Él, simplemente. Sí, sí, sí. Tanto que cambió mi corazón, cambió mi forma de Amén, ser, amén. y yo puedo decir que soy otra persona en Cristo. Sí, y pastora, Pues, empezamos a realizar quiénes somos en Cristo en ese instante, porque el Señor toma toma tu vida en ese instante. Cuando tú se la sueltas, le dices, Señor, yo hasta aquí he probado. Sí, te llevé hasta ahí, dice el Señor, para que entiendas que sin mí no puedes hacer nada. Y ahí fue donde yo empecé a realizar quién era yo en Cristo. Eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. Eres el templo del Espíritu Santo de Dios. El diablo no te puede tocar. Hermana, pero en medio del Precioso, proceso, claro. en medio del proceso, a pesar de que yo enfrenté todo eso, hubieron momentos de angustia, Sí, claro, de las hay. humillación Sí, en la sí, sí, alfombra, sí, las hay. de grito diciéndole al Señor, sácame de esto, yo puedo, yo Sí, soy una mujer, amén. yo soy diseño tuyo, Señor, tú eres mi escultor, Señor, yo soy tu hija, yo tengo una estima, levántamela. Y en ese momento yo empecé a reaccionar conmigo misma, y cuando yo iba a cada sesión en el tribunal, aunque yo estuviera destruyéndome como granito de cristal por dentro, yo me vestía bien, me trajeaba bien y le decía, Señor, aquí voy yo, mire, siento la presencia de Dios, aquí voy yo porque tú me vas a ayudar en medio de esta situación, haya dinero, no haya, pero tú me vas a ayudar. Y empecé yo a alimentar yo misma mi autoestima, empecé yo a caminar, empezaba yo a decirle al abogado, aunque tú no creas en el Señor, porque él me decía a mí, ¿sabes qué? Mírame a mí, porque no es el Señor que está aquí, soy yo. Pero yo le decía, pero el que está conmigo es mayor que todo esto. O sea que la fe, lo que estamos diciendo, quiero que se oigan, porque la parte práctica es, la fe va a crecer en la medida que tú te levantas y dices, no tengo la fuerza, pero la saco de debilidad. No puedo, pero Señor, voy a dar el paso y tú anda agarrándome porque si no me caigo. ¿Cómo? Así es. El Señor hace su parte en la medida que uno hace su parte. Amén. Tú te entregas, porque ahí donde tú te sueltas es que Él te toma. Así Amén, lo siento amén, yo. sí, así Donde fue. tú te sueltas Sí, es que Él te sí. toma. Amén. Pero tú aún así, en lo natural,
tú tienes que seguir caminando. Por ejemplo, en mi Exacto, caso yo trabajaba, no tenía fuerzas para trabajar, no tenía ni siquiera mis capacidades mentales, por decir bien, como para desarrollar mi trabajo. Pero yo, sin embargo, me levantaba religiosamente todos los días a hacer lo que yo tenía que hacer. Es bien Amén, importante gloria a lo que Dios. Mari dice, porque el Señor me hablaba por revelación a través de mi hija y me decía, yo te voy a levantar porque te quiero una mujer guerrera, una mujer de fe, una mujer que yo me voy a admirar de ti. Amén, gloria a Porque Dios. él nos admira como joyas preciosas, Sí, sí, como sí. la niña de sus ojos, como lo decía yo ayer. Amén. Y eso es lo que Él quiere, levantar mujeres con Sí. poder, mujeres con fe, mujeres que puedan ser testimonio y a través de nuestro testimonio que otra mujer sea levantada. Saben ustedes que la estadística, no solamente en América Latina, pero en el mundo, de mujeres sacando adelante sus familias solas, es impresionante. Sí, sí, sí. Sabemos que hay muchos hombres también, padres solteros, y nosotros en la iglesia tenemos la bendición de tener buenos padres solteros, y a mí eso me llena de bendición ver hombres amando a sus hijos y luchando por ellos. Pero la estadística de mujeres llevando a sus hijos adelante es impresionante. Más allá de la cultura, no importa a qué país usted va, usted encuentra mujeres levantándose a hacer lo que tienen que hacer. Y en estos días he estado estudiando un tema que lo voy a enseñar en la palabra profética, y solamente quiero introducir la idea porque a mí me ha impresionado mucho. Y es cómo se escribe la palabra hombre y la palabra mujer en el hebreo. Cuando dice que Dios creó a Adán, y ahí es humanidad, utiliza la palabra en el original es Adam, y lo sacó de la tierra Adama, y luego dice que hizo un varón y una hembra. Esas dos palabras son distintas también en el hebreo, distintas a Adán. Y luego dice, esa palabra varón y hembra están escritas en el hebreo con 3 letras cada una. Y la diferencia entre una y otra tiene que ver con que en la mujer está insertada la 5ª letra del alfabeto, que es la letra Hey. Y yo estaba pensando en esto y decía, Señor, qué impresionante, sobre ambos soplaste tu vida, que es el Hey. Pero en la naturaleza, desde que creaste a la mujer, lo pusiste, porque el Hey es el poder creativo, es crear de la palabra. Por eso es que hay y esto lo estoy diciendo porque estamos hablando de qué cosas tenemos en la mano. O sea, qué son esas cosas con las que Dios me ha capacitado y que necesariamente yo no lo veo, pero sí están. Porque muchísimas mujeres, es el caso de muchísimas víctimas de abuso, gente que viene abusada desde niña. Y por ejemplo, si a esa persona le dijeron desde niña, es que cada vez que hablas, tu caso que decías ayer, por ejemplo, muy tímidas, no pueden ni hablar, y resulta ser que el Hey tiene que ver con el poder de la palabra. Como cuando yo hablo, empiezo a traer a cumplimiento, y fíjense lo que ustedes están diciendo. Yo me decía a mí misma, aquí te paras. Yo me decía a mí misma, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde. Lo que les quiero decir es que hay una capacidad creativa en nuestra declaración. Esto va más allá de lo que es confesión positiva. Es el hecho de que Dios colocó en nosotros, cuando lo decimos no solo sobre mi vida, sobre la situación, sobre mis hijos, tú sí lo vas a lograr. Cuando una madre, aunque sea víctima de lo que sea, le está diciendo a su hijo, tú sí lo vas a lograr, tú sí vas a llegar lejos. Yo te voy a ver en esto. Tú estás creando una realidad de la nada. O sea, ese es un recurso poderoso que tenemos. Sí, pastora Cora, es que hay poder en la palabra. La misma palabra dice en Isaías 55:11, es como una espada, dice, que va y hace lo que tiene que hacer y no regresa vacía. Cuando nosotros decimos somos la luz del mundo, eso se va a realizar en nosotros, ya sea que el enemigo haya hecho estrategias para botarnos y tirarnos, pero la palabra se va a dirigir. Como decir, yo soy la sal de la tierra, y el enemigo te pone cosas para miedos, miedos, estrategias mentales que te botan y te quitan tu identidad que tú eres en Cristo, pero tú dices, no, yo voy a seguir porque esta palabra tiene poder para trabajar en mí. Y como Abraham
A los 100 años así es la palabra, se va a ejecutar en nosotros. Si nosotros permanecemos en esa palabra, hablándola con el poder, con el hey que usted dice, hablándola como ese proverbio, tenemos poder en la palabra se va a ejecutar. No importa qué estrategias, qué es lo que el diablo ha hecho, cómo nos ha querido votar, la palabra se va a ejecutar. Porque él no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él la va a cumplir. En Salmos 98:34 dice, los pactos que yo he hablado, dice el Señor, los dichos que han salido de mi boca, dice el Señor, los voy a ejecutar en tu vida. Entonces así me mantuve yo, y así como el Señor me ha sacado a mí. No, y el Señor dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Gloria a Dios. Y sabe que una palabra muy poderosa. Es cuando a uno lo levanta el Señor de esos problemas bien grandes. Pero lo más bonito es cuando, bueno, en mi caso, mi hija, la mayor, vino hacia mí, y yo fui una mujer que nunca me derrumbé. Nunca dejé de desarreglarme a través, porque ese es un proceso muy fuerte. Y jamás me vieron mis hijas tiradas con la greña. No, nunca. De hecho, ella dice, mamá, tú nunca nos hablabas nada. No, es que yo no les iba a transmitir mi problema a ellos. Pero algo que me impactó de mi hija, la grande, es que me dijo, mami, tú no te tienes que preocupar, porque tus hijas ahora son una nueva generación en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Eso para mí fue como un regalo que Cindy me diera, porque la verdad, eso es. Ya nuestros hijos, aún nosotros pasamos el reto más fuerte, nos levantó el Señor y aquí estamos. Entonces, pero que los hijos nos digan eso es muy bonito. Ahora fíjense, vamos a recapitular un poquito. Estamos diciendo entonces que la fe crece en la medida que yo tomo el paso. Y digo, voy a hacer, Dios hace su parte, yo hago la mía. Fortalezco la fe en mi declaración. La palabra está ligada al pensamiento. O sea, no empezar a decirnos cosas como soy fea, no puedo, viste, es que soy la hija de la panadera. Cero comentarios de eso, y empezar a decir lo que tenemos que decir. Pero ¿cómo tomamos? Porque hay otros recursos importantes. Ya sabemos entonces la fe, la palabra es importante. Pero hay otros recursos que todos tenemos, porque la vida no fue en vano. Independientemente de lo difícil que haya sido, en la vida tuvimos experiencias, tuvimos ciertas oportunidades, algunas las aprovechamos al máximo, otras no. Pero ¿cómo nosotros entonces tomamos ventaja de las cosas que aprendimos antes para traerlas a nuestra realidad de una manera positiva, Mari? Eso está en la memoria de uno, y personal, ¿no? De cada quien. Pero está en tu memoria. ¿Qué hiciste de niño? ¿Qué te gustaba? De adolescente, ¿qué te gustaba? Vas revisando, es un paso. ¿Qué estudiaste? ¿Para qué te preparaste? ¿Qué te hubiese gustado estudiar? ¿Sí? Me gustan los niños, quiero trabajar con los niños. ¿Puedo trabajar con los niños? ¿Cómo voy a empezar a trabajar con los niños? ¿Qué habilidades necesito reactivar en mí? Hay muchas cosas que a veces hicimos, desarrollamos y olvidamos. A mí me pasó. Yo sé coser y trabajaba muy bien las manualidades de joven, y como por 10 años eso estuvo dormido en mí. Y un día me senté a hacer, pero por 10 años más o menos es que yo tuve ese mismo proceso. Sí, o sea, se había dormido también por la misma incapacidad, porque mentalmente yo quedé bien afectada. Pero empezaste a traer, me gusta eso de que empiezas a revisar qué cosas me gustaban y qué estaba haciendo, porque ahorita que dices eso de coser, en el 2008 nosotros vivimos una situación tremenda a nivel financiero, y pues yo nunca fui, o sea, yo siempre he sido muy ejecutiva, ¿ok? Muy ejecutiva, cero cosas manuales. Y resulta ser que me encuentro que podía hacer flores, me encuentro que sí servía para hacer faciales, que la misma gente me empezó a preguntar ¿qué es lo que tú usas? Y yo dije, wow, esta es una manera de yo poder ayudarme. O sea, es cosas y de joven, de hecho, yo hacía mis cremas, yo hacía mis mascarillas, y eso es traer
¿sí? Sí, pero eso es algo que viene en parte del proceso. El primer paso para mí es atreverse, decirse uno mismo, yo sí puedo, en medio de tu Correcto, debilidad, amén, porque en realidad amén. no tienes la fuerza, Sí. ni siquiera para decírtelo a ti misma. Tú puedes decirte, yo sí puedo. Sí. Y luego de eso empiezas a todo este tipo de cosas. En la medida que tú dices, cuando yo digo yo, en la medida que yo hago mi trabajo, el Señor lo hace, porque digo, en la medida que yo ya di el paso, y yo digo, bueno, voy a seguir caminando, voy a seguir revisándome, el Señor va a traer a memoria las cosas, las herramientas que tú necesitas. Las En que el ya- momento y adecuado, las que porque- ya te dio. Y las que ya te dio, te las va a traer a memoria. En mi Así caso es, fue en mi Dios. caso. Imelda, vamos a escuchar a Imelda y luego ella. En mi maravillosa. caso es muy mi título universitario se me frustró a raíz de venirme para acá y no pude. Mi pasión era todo lo que era diseño de casa, decoración, todo. Esa es mi pasión. Entonces, a raíz de eso, yo no estudio, pero mi pasión es que mi hija se gradúe, ¿verdad? Y la saco adelante. Pero yo me vengo y como dice Mari, es bien importante, porque uno se da cuenta cuántos dones y talentos nos da Dios. Sí, Señor. Porque Sí, yo así veo un es. arreglo y yo lo hago. Todos mis arreglos en mi casa son míos, con mis manos. Y yo estudié con monjas. los fines de semana en mi país. Entonces ellas son de las que te enseñan a coser y yo aprendí a coser muy poco, pero sé coser, tengo máquina, agarro máquina. Entonces, y del pelo también igual, me fui al pelo porque ellas se tardaban hasta que una terminaba de aprender y muy despacio, entonces no decía, yo quiero correr, y yo me iba para el otro lado y aprendía a enrolar. El punto es que empezaste a traer las habilidades del pasado, decías tú. Claro. Bueno, lo mío es bien diferente. A mí me gusta mucho lo que es ayudar. Y yo me enfoco mucho, ¿verdad? En mi experiencia, en mi carrera, me enfoco mucho al área comunitaria, el ayudar a las personas cuando tienen algún tipo de situación con sus hijos en la escuela o con violencia doméstica, es lo más que yo me enfoco. La mujer cuando prácticamente se está siendo denigrada, yo trato de ayudarla a buscar los recursos. Yo siempre trato de estar al día sobre las cuestiones de las leyes, sobre lo que es Women Center, sobre abogados que son gratuitos donde ellas pueden buscar información. Mi caso, el caso que yo viví, entonces plasmarlo a ella de una forma positiva para que ella pueda encaminarse. Esa es la parte, esa es mi pasión. Pastora Core, y, bueno, aquí estamos hablando de ¡Wow! los dones que el Señor, Vamos terminando. de los dones que el Señor nos ha dado, y es bien importante ponerlos a trabajar, porque aún el Señor nos habla de los dones que les dio a ciertos individuos, pero fue a uno que le dio un don, dice, pero no lo puso a trabajar, no lo voy a esconder. No, los dones tenemos que presionar nosotros para ponerlos a trabajar, porque aún dijo, ese que no lo puso a trabajar tenía miedo, aún de perderlo. A veces el miedo hace que nosotros no actuemos, nos paraliza, pero eso viene del diablo. Así es. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros presionar a poner a trabajar esos dones, porque si no, dice el Señor, no has puesto a poner a trabajar ese don, mire, mal sirvan, le dice, Mal mal siervo, eres digno de, ¿dónde? Del Pero infierno. vamos a resumir, porque Está bien fuerte eso. ya se nos fue el tiempo, pero fíjense que Que ponerlo a trabajar. quisiera resumir para cerrar. Ah, claro. Estamos diciendo que lo primero que hace el Señor cuando viene en medio de nuestra situación, porque recuerden que es a nuestra situación. Sí, sí, sí. El Señor no viene porque somos ni mejores, ni perfectos, ni más excelentes, no. Viene a nuestra situación cuando estamos destruidos, cuando estamos tirados en el suelo. Dice que su poder se suelta sobre Amén, nuestras vidas, el amén. poder de la Es resurrección, precioso. impacta nuestro entendimiento y Sí. lo alumbra. Amén. Cuando Él lo hace, me muestra quién soy. Ujú, En gloria a Él Dios. yo soy Ujú. todo lo que soy por su gracia. Sí. Y luego entiendo que la fe que necesito para lograr lo que tengo delante es tomando la decisión de pararme, caminar por encima de que me siento imposibilitada. Yo tomo la decisión, digo voy a avanzar, lo voy a hacer, luego la palabra, mi declaración va a hacer el refuerzo para traer a la realidad lo que no existe, y luego, importante, recapitular Sí, sí, sí. qué cosas Dios me entregó, Ujú. aún qué sueños, Sí, sí, sí. qué anhelos, y
aunque, como decía Mari, aunque yo no tenga la fuerza, como tú decías, aunque tenga miedo, decir, aunque sea tímidamente, inicio utilizándolo, yo puedo salir adelante, hacerlo. Yo creo que este es un buen pensamiento para terminar. Elizabeth, vea, vamos a terminar en este programa. Entonces, pero tenemos un siguiente programa, de hecho tenemos muchos otros programas, hay mucho que enseñar, porque nuestro corazón es que la gente Gloria pueda a Dios. aprender. En medio Claro del que dolor, sí. Dios nos usa. Que en Amén, medio del dolor gloria a Dios. aún nos usa, así es. Gloria a Dios. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en este día, quiero bendecirte. Y nuestra oración como equipo es que cada experiencia se convierta en tu vida en un peldaño que te ayuda a subir. Amén. Dios permite el proceso en nuestras vidas para que otros sean bendecidos. Termino con este pensamiento. Pablo lo dijo de esta manera, dijo, nosotros hemos sido escogidos para ser expuestos. Y esto es para que nosotros estamos desprovistos, pero ustedes están llenos. O sea, cuando Pablo, eso es el sentido correcto. Amén. Así es que Gloria a Dios. te esperamos en nuestro próximo programa. Va a ser bien interesante. Queremos compartir contigo la vida de Dios, cómo la impartió a nosotros, y es lo que queremos traer sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Te veo en el próximo programa. Bendiga. Amén.